Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿todo bien? Hola, Micaela, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Bien, genial. Bien, tenemos dos Micaelas y un Julián, tenemos hoy. Bueno, sí. espero que se pueda escuchar bien. A ver si les puedo compartir pantalla. Listo. Bueno, ahí deberían poder ver entonces el PowerPoint que tenemos para la clase de hoy. Hoy es la última clase que tenemos para tocar algún tema en específico. La próxima clase es de preguntas, de consultas que ustedes tengan. Así que bueno, vamos a tratar de aprovecharla. Nos queda ver el final del cuento, por si se quiere, que es el tema de partición hereditaria, en una parte en específica que es partición por ascendiente. ¿Sí? Ahí lo están pudiendo ver todos, el PowerPoint. Creo que se está grabando, incluso también bien. Sí, se está Sí, sí, grabando. sí, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Bueno, avanzamos entonces. Muy bien. Partición hereditaria, ustedes ya han arrancado a ver este tema, ¿sí? Entiendo que saben a lo que nos referimos. Vamos a hacer un breve repaso, como me gusta ir a mí, digamos, como para ver dónde estamos parados y sobre eso ir profundizando en el tema que tenemos que ver hoy. Esta flechita yo creo que ya se la deben acordar de memoria, si estuvieron y vieron los PowerPoint de las martes pasado y del otro anterior. Lo vimos, esta flechita es la línea de tiempo, una suerte de línea de tiempo hecha así muy casera, para que nosotros habíamos podido entender a partir de esta línea de tiempo que se daba, ¿sí? El tema de la indivisión hereditaria desde la muerte del causante y hasta la partición, y dentro de este periodo de indivisión habíamos estudiado la cuestión ligada a la administración de los bienes sucesorios, ¿sí? A la administración tanto extrajudicial como la administración judicial. Todo esto, ¿sí? Converge o termina en justamente lo que tenemos que analizar, o lo que en realidad ustedes ya empezaron a analizar, pero tema que vamos a ampliar un poquito más hoy, que es la partición, que es efectivamente donde se van a dividir y adjudicar los bienes ya a título singular y exclusivo a cada uno de los herederos. Acá en la partición lo que hacemos es determinar específicamente qué bien en concreto se va a determinar, se va a quedar cada uno de estos herederos. Pasamos de esa cuota ideal que tenían los herederos sobre la totalidad de la herencia y que conformaba esta suerte de indivisión hereditaria, a establecerlo específicamente en bienes concretos determinados y que van a quedar en titularidad de ese heredero o de cada uno de esos herederos, ¿sí? Que van a formar parte de esa atribución que se hace en la partición. ¿Sí? Entonces, justamente tenemos que ver el final del cuento, vemos el final de esta línea temporal, que es en definitiva donde se reparten los bienes y cada uno de los herederos va a seguir con, ahora sí, la titularidad en exclusiva de estos bienes en adelante, continuando con su vida y haciendo con esos bienes lo que se le ocurra. Repasamos un concepto o alguno de los conceptos que podemos encontrar de partición. Y repito, esto entiendo que ustedes ya lo han visto, pero es a modo de repaso simplemente. La partición es el acto por el cual esa cuota aritmética y abstracta que cada uno de los coherederos tiene sobre la comunidad, sobre esa indivisión hereditaria, se traduce materialmente en bienes determinados, sobre los cuales adquirirán derechos exclusivos. Esta es la definición que da Mafia de este acto de partición, ¿sí? Que en definitiva es un concepto técnico, jurídico, concreto, de lo que ya venimos refiriéndonos antes cuando vimos este tema de la flechita que yo les decía. Otro concepto que diría Picasso en este caso es que la partición es el acto o negocio jurídico que extingue la indivisión y la comunidad, atribuyendo bienes y derechos singulares a los coherederos. En definitiva, nos da con otras palabras algo similar, nos está describiendo la misma situación. Rompemos, damos por finalizada ese periodo de indivisión y pasamos entonces a atribuir bienes concretos en específico sobre cada uno de esos herederos a título singular y que van a formar parte entonces ahí sí de su patrimonio personal. Otro concepto, en este caso de Perrino, los coherederos que tenían una cuota abstracta de la herencia mientras existía la comunidad hereditaria, pero carecían de titularidad sobre cada uno de los bienes que la integraban, a esa masa singularmente considerados, tendrán de allí en más
los derechos exclusivos que se traducen materialmente en bienes determinados. O sea, ¿sí? Salimos de esa idea, de ese ideal o de esa ficción que tenemos en cuanto a esta indivisión hereditaria y en la cual todos comparten todo. Si bien cada uno sabe cuánto de porción le corresponde sobre esa masa hereditaria, no sabe bien sobre qué bien o conjunto de bienes específicos recae, es lo que se concreta en la partición. La partición hereditaria, en definitiva, es la única vía para que concluya el estado de indivisión y sea iniciado con la muerte del causante. No se admite más en una práctica que se utilizaba en el sistema anterior con el Código de Vélez, porque no estaba específicamente regulado, sino que venía a través de una práctica judicial, que era la inscripción de las declaratorias de herederos en los registros correspondientes. Ahora es necesario transitar por una partición en específico, que la partición puede ser una partición muy sencilla o una partición muy compleja, dependiendo de qué tipos de bienes forman parte de esa masa hereditaria, dependiendo de la conflictividad que exista entre los herederos, ¿sí? Porque ustedes, entiendo que esto ya lo han visto, pero si ustedes pueden encontrarse con una solución en la cual los herederos sean, por ejemplo, todos mayor de edad, todos capaces, no tengan ningún impedimento para poder decidir y poder manifestar su voluntad en cuanto a qué es lo que quieren realizar con esos bienes, y si están todos de acuerdo, pueden hacerlo a través de una partición privada. De esta manera, entonces, es la partición más sencilla, más económica que pueden encontrar para resolver en forma privada esa división, esa distribución de los bienes. O puede ser a través de una partición judicial, con todos los pasos procesales necesarios, ¿sí? A los fines de llegar a esa partición, con el tema del inventario, con el avalúo, que un poco estuvimos viendo en la clase pasada, con la necesidad de designar un partidor, y en definitiva, si se siguen generando conflictos en cuanto a ese sistema o a esas propuestas de partición, puede dar lugar a diferentes necesidades de resoluciones judiciales. Esto va a variar, depende del caso que ustedes puedan encontrar. Pero en definitiva, ya sea por una vía simple, por una forma de partición sencilla o por una partición más compleja, es la única manera de poder dar por finalizado este periodo de indivisión hereditaria. Se entrecortó ahí un poco porque se me estaba quedando sin batería. ¿Se escuchó bien? Sí, se entendió. Bien, bien, genial. Bueno, sigo avanzando. Esto es a modo de repaso simplemente, entiendo que esto ya lo han visto, que ustedes tienen una referencia de esto. No sé si lo han estudiado en profundidad, pero traten de estudiarlo, ya estamos muy cerca del parcial, pero por lo menos para que ustedes se les refresque sobre dónde estamos parados en el tema. En el caso de que la partición hereditaria incluya bienes registrables, para que tenga oponibilidad a los terceros es necesaria la inscripción en los registros respectivos, ¿sí? Esto es a los fines de darle publicidad a esa partición. Entre las partes, esa partición es válida desde el mismo momento en que esta es aprobada, y que es presentada al expediente judicial y aprobada, ¿sí? Aun cuando sea una partición privada, tienen que ser presentada a los fines de que el juez avale y homologue esa partición, pero en definitiva, entre las mismas partes es oponible desde el mismo momento en que ha sido presentado el proceso judicial, desde el mismo momento en que ellos lo celebran, en tanto que en los terceros, ¿sí? Ahí es necesario que tenga una inscripción registral si involucran dentro de esa partición bienes registrables, ¿sí? Llámese un auto, una casa, incluso buques también puede ser. Esos bienes necesarios para que haya oponibilidad frente a los terceros de que esto tenga publicidad a través de la inscripción en los registros correspondientes. Y ahora sí, hecha esta breve repaso de qué es la partición y por qué es necesario llevarla adelante, tenemos que ver el tema específico que nos toca hoy, que es el tema de la partición por ascendientes, y lo encontramos regulado entre los artículos 2411, o sea, 2411 al 2423 del Código Civil y Comercial, ¿sí? ¿Qué es esto de la partición por ascendientes? Bueno, la partición por ascendientes, un poco el título mismo ya nos da una idea de lo que podemos encontrar dentro de este instituto, pero en definitiva un concepto concreto de esto es el acto por el cual el ascendiente divide personalmente el contenido de su patrimonio entre sus descendientes, adjudicando o asignando los bienes que le corresponderá entonces a cada uno de ellos en su lote o hijuela. Es decir, es esta posibilidad que contempla la ley. ¿Para qué? Para que sea el mismo ascendiente, cuando tiene como herederos a sus descendientes, de que sea él el que resuelva la cuestión de la partición. De que en función de, o sobre la base de fundamentos de la mayor experiencia, el mejor conocimiento sobre los bienes que tiene la persona,
el mejor conocimiento que tiene sobre los conflictos familiares que puede haber entre sus descendientes mismos a la hora de repartir estos bienes, a la hora de distribuirlos, es que dice, bueno, a ver, yo, ¿sí?, me anticipo a los conflictos que puedan darse una vez que ocurra mi fallecimiento, y frente a esta situación decido y establezco cómo van a hacerse esa división, esa partición de los bienes cuando ocurra, por supuesto, el fallecimiento de esa persona. Entonces, es esta posibilidad que se recepta en nuestro código, entonces, específicamente para que el ascendiente, cuando tiene descendientes, pueda llevar adelante este acto particionario. Se adelanta, ¿sí?, a los conflictos que pudiera haber sobre base de estos fundamentos que les estoy planteando. Entonces, el ascendiente es el que divide personalmente el contenido de su patrimonio entre sus descendientes, adjudicando o asignando los bienes que le corresponderán entonces a cada uno de ellos en su lote o hijuela. Directamente entonces esta partición la hace el ascendiente. Ahora vamos a ver cómo lo puede hacer, en qué momento, qué vías tenemos para poder llevarla a cabo, qué, digamos, límites hay frente a esta situación. Pero esta es la idea. Cuando hablamos entonces de partición por ascendiente, es esta posibilidad que establece nuestra ley, que le permite nuestro sistema legal al ascendiente de poder llevar a cabo entonces directamente la partición en relación a sus descendientes herederos, ¿sí? Esta sería la idea de lo que hablamos cuando nos referimos a partición por ascendiente, se refiere a esta posibilidad. ¿Cuál es la finalidad? Un poquito se los adelanté esto. Prevenir la contienda que haya entre los futuros coherederos, ¿sí? Entonces, como ya vemos que los hijos tal vez no se llevan muy bien entre sí, no pueden acordar ni siquiera qué día van a, no sé, a tener una fiesta en la casa cuando está vivo el causante, o no se pueden poner de acuerdo quién va a usar el auto o quién no lo va a usar, o no se pueden poner de acuerdo sobre alguna decoración de la casa. Ya ve, el causante ya está viendo, o el futuro causante ya está viendo que vamos a tener muchos problemas para poder dividir los bienes, y en función de tratar de evitar estos conflictos mayores entre los hijos, la ley otorga esta posibilidad. Permite que el ascendiente utilice su experiencia y conocimiento para una adecuada división de los bienes, evitar complicaciones y gastos, ¿sí? Porque, como les decía, una partición, cuando es muy compleja de realizar y requiere un trámite judicial completo, interviene, ¿sí?, dentro de todo ese trámite, todo ese proceso sucesorio, que ustedes entiendo que ya han tenido todas clases en relación al proceso sucesorio y han visto las diferentes figuras que intervienen, por ejemplo, para hacer el inventario, para hacer el avalúo, mismo para hacer la partición en sí, van interviniendo múltiples auxiliares de justicia, sobre los cuales todos estos van a cobrar sus honorarios, y también todos los gastos que tienen que ver con trámites administrativos ligados a ese desarrollo. Con lo cual, en función de evitar todo ese gasto, se prevé también esta posibilidad, se da como fundamento esta partición por ascendiente. Esto permite entonces que el ascendiente se libere también de preocupaciones, ¿sí? Una persona tal vez que es muy previsora e intenta que a futuro sus hijos estén lo más cómodos posibles, también se podría encontrar muy preocupada por la situación que va a generarse a futuro, sobre todo si son sucesiones muy acaudaladas. Entonces, de esta manera, podría entenderse que se queda más tranquilo si realiza la partición directamente del ascendiente. Son algunos de los fundamentos por los cuales se da lugar a este instituto. En función o en razón de esta partición por ascendiente, nuestro sistema prevé dos posibilidades, ¿sí? Dos maneras en las cuales puede llevarse a cabo esta partición por ascendiente. Una es a través de la donación, ¿sí? Y la otra es a través del testamento. Solamente son estas dos posibilidades por las cuales podemos llevar adelante una partición por ascendiente. A través entonces del contrato de donación y a través del acto jurídico de última voluntad, que es el testamento. Son las únicas dos formas o dos vías que tenemos para realizar la partición por ascendiente. ¿Quiénes pueden realizar o quiénes pueden llevar adelante la partición por ascendiente? Justamente un poco el título también ya les da la pista de esto: las personas que tengan descendientes, ¿sí? Las personas que tengan como sus herederos a descendientes. Y esta partición, como les decía, puede ser llevada adelante o por donación o por testamento. Ahora vamos a analizar cada una de estas dos modalidades. ¿Quiénes son los herederos destinatarios de la partición por ascendiente? ¿Sí? Es decir, por un lado vimos quiénes lo puede llevar a cabo, pero por otro lado vemos ahora quiénes son los que reciben, que tienen la posibilidad de recibir o de llevar, de ser susceptibles de tener esta legitimación pasiva en cuanto a esta partición por ascendiente.
Los descendientes, sí, justamente también el título un poco los ayuda, los descendientes con vocación hereditaria al momento de realizarla, ¿sí? Es decir, las personas descendientes del causante o futuro causante, si este acto de partición se celebra en vida del mismo causante, entonces, respecto de los descendientes que tengan vocación hereditaria al momento en que se realiza ese acto. Vimos que se podía llevar adelante por donación y por testamento. Con lo cual, yo creo, me gustaría creer, que a ustedes ya acá por lo menos les está sonando algo raro, porque si hablamos de causantes, ¿cómo hablamos de causante que lleva adelante una donación? ¿Sí? Lógicamente, esa donación se llevó a cabo en vida de la persona. ¿Sí? Entonces, los descendientes que puedan ser beneficiados en función de esa donación tienen que tener, ¿sí?, capacidad o vocación hereditaria en el momento en que se llevó a cabo ese acto. Los hijos, hablamos de los nietos, ¿sí?, y hablamos también de los demás descendientes, siempre teniendo en cuenta que opera el derecho de representación. ¿Sí? En este caso, entiendo que ustedes esto ya lo saben, ¿sí? Está claro el tema del derecho de representación, si no repásenlo, el 3525, lo hemos hablado en alguna de las clases que hemos tenido. Les he traído también una estructura para poder entender el derecho de representación cuando se daba en los supuestos de prefallecimiento, en los casos en los cuales había renuncia a la herencia y también en los casos en que se había planteado indignidad, que es un poco más complicado de entender, repásenlo si no esto, pero la representación también tiene lugar en estos casos, ¿sí? Porque siempre hablamos de descendientes y la representación tiene lugar en los casos de los descendientes. Pero además de los descendientes, y como ustedes entiendo que ya han visto el tema de órdenes sucesorios y la concurrencia en los órdenes sucesorios, saben que el cónyuge, si bien tiene un orden sucesorio distinto a los descendientes, concurre con los descendientes, ¿sí? En cuanto al cónyuge, entonces, en los casos en que procede la partición por donación o por testamento, te tiene que dar dos requisitos: que concurra con uno o más descendientes y, por otro lado, que conserve la vocación hereditaria. En la medida que conserve esa vocación hereditaria al momento del fallecimiento del causante, entonces será pasible de también ser sujeto pasivo o beneficiado de esta partición por ascendiente. Con lo cual, entonces, si la persona está casada, tiene que, además de beneficiar a sus descendientes, tiene que también beneficiar a el cónyuge por la concurrencia que tiene, y ahora vamos a ver cómo aplica esto dependiendo de si hay bienes propios o si hay bienes gananciales en el caso de que los cónyuges estén bajo el régimen de comunidad. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poquito más con un poquito más de detalle. ¿Por qué se da esto? Bueno, el fundamento está dispuesto expresamente en el artículo 2411 y tiene íntima relación con las causales de exclusión del cónyuge supérstite dispuestas en los artículos 2436 y 2437 y con las de indignidad del 2281 que resultan aplicables, que son los incisos A, B, C, E, H y demás. En definitiva, este cónyuge, para que conserve o se mantenga esta posibilidad de ser beneficiario de esta partición, tiene que mantener entonces la vocación sucesoria al momento en que se produce el fallecimiento del causante. Con lo cual esto tiene mucha implicancia si recibió una donación estando en vida el causante y después por algún motivo pierde, ¿sí?, esa vocación sucesoria antes del fallecimiento del causante. Por eso es importante que esto lo tengan en cuenta. También se justifica en la naturaleza del acto particionario que exige la división entre dos o más herederos, haciendo cesar el estado de indivisión. Para que esta posibilidad de partición se pueda llevar adelante, es necesario, o requisito necesario, que por lo menos haya dos, al menos, herederos descendientes, ¿sí?, o un descendiente con un cónyuge. Porque de lo contrario, si hay un único, ¿sí?, heredero descendiente o, por ejemplo, ha quedado únicamente el cónyuge, no se daría la posibilidad de una partición porque no habría nadie con quien partir, ¿sí? Entonces, esto tiene que tenerse en cuenta también al momento de analizar esta legitimación pasiva. Si la persona, entonces, como les decía, si la persona que hace la partición está casada y por lo tanto entonces el cónyuge concurre con los descendientes, hay que ver cómo concurre, ¿sí?, y si efectivamente tiene parte o no dentro de esa herencia el cónyuge. Con lo cual, esto entiendo que también lo han visto, pero vamos a repasar un poquito. Había que diferenciar, ¿sí?, cómo se daba esa concurrencia en relación a los bienes propios y diferenciándolo respecto de los bienes gananciales. En este caso, ¿sí?, si la persona que quiere realizar esta partición está casada,
va a poder entonces realizar respecto de los bienes propios esa partición tanto por testamento como por donación, debiendo entonces incluir al cónyuge. ¿Por qué? Porque el cónyuge conserva su vocación hereditaria y si la sostiene, incluyendo llegando al momento de la muerte del causante, de acuerdo al 2433, algo que entiendo ustedes ya lo saben, específicamente regula que ese cónyuge hereda sobre los bienes propios como un hijo más, ¿sí? Con lo cual, si el cónyuge tiene este derecho, si el cónyuge tiene esta concurrencia con los otros hijos respecto a los bienes propios, hay que tenerlo en cuenta a los fines o al momento de llevar adelante esa partición. ¿Por qué? Porque si no se lo tiene en cuenta, por cualquiera de las dos vías, por el testamento o por la donación, este cónyuge podrá reclamar entonces la porción que le corresponde, podrá reclamar su parte dentro de esa herencia y por lo tanto plantear acciones frente a los demás herederos a los fines de que reduzcan sus porciones y poder cobrar la participación que le corresponde si no hay otros bienes de donde poder agarrarse, ¿sí? Ahora, distinto es la situación respecto de los bienes gananciales, porque en este caso, respecto a los bienes gananciales, solamente se da la posibilidad de la vía de la donación. Es decir, esta persona, el causante, que quiere realizar entonces una partición respecto de sus descendientes y tiene bienes gananciales, solamente va a poder llevarlo a cabo respecto de esos bienes gananciales por donación y en un acto conjunto, ¿sí?, de los cónyuges. Es decir, los dos cónyuges se ponen de acuerdo en realizar la donación de un determinado bien ganancial en favor de sus descendientes, ¿sí? Entonces, por la muerte del causante, la indivisión poscomunitaria coexiste con la indivisión hereditaria. Frente a esta situación, entonces, ustedes entiendo que esto lo tienen en claro, pero lo repasamos un poquito, saben que al momento de la muerte del causante, que está casado bajo un régimen de comunidad y en el cual hay bienes gananciales, esos bienes gananciales se encuentran sometidos a un doble sistema, a un doble régimen. ¿Por qué? Porque ese bien ganancial, el 50% de los gananciales, ¿sí?, le va a corresponder a ese cónyuge en función de la extinción de la ganancialidad, en función de la extinción del régimen de comunidad. Y el otro 50% va a entrar dentro del acervo hereditario y se va a distribuir, en este caso vamos a suponer de la concurrencia descendientes con el cónyuge, únicamente respecto a los descendientes. ¿Por qué? Porque el cónyuge, sobre ese 50% de ganancial, no tiene nada que hacer, ¿sí? No tiene ninguna participación, no tiene carácter de heredero sobre esa porción. Entonces, frente a esta situación, y si hay una persona que, vamos a suponer, tiene una casa que es ganancial, y esa casa ganancial se la quiere dejar a sus hijos, ¿sí?, la única forma por la cual va a poder llevar adelante esa partición por ascendiente respecto de sus hijos es que los dos cónyuges se pongan de acuerdo y por donación le dejen la casa a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no podría hacerlo directamente por la donación? Porque todavía, ¿sí?, ese bien está sujeto al régimen de comunidad y recién se va a extinguir el régimen de comunidad y se va a cristalizar la porción que le corresponde una vez que ocurra la muerte del causante, con lo cual no puede disponer por anticipado de un bien al cual no le corresponde en su totalidad, ¿sí? Entonces, esta es una gran diferencia en cuanto a la modalidad en la cual se puede llevar adelante la partición por ascendientes de una persona casada bajo el régimen de comunidad de ganancias, dependiendo del tipo de bien, ¿sí?, sobre el cual estemos trabajando. No va a ser posible, y esto es una aclaración, ¿sí?, no es posible, por lo tanto, realizar la partición por ascendiente respecto a los bienes gananciales a través de un testamento, porque necesitaríamos la concurrencia de la voluntad tanto de la persona que quiere hacer la partición como del cónyuge. Y sabemos, ¿sí?, de acuerdo a lo que ustedes ya han estudiado, fíjense cómo ya vamos mezclando múltiples temas, que no es posible realizar un testamento conjunto. Una de las prohibiciones que tenemos en materia testamentaria es justamente la de realizar un testamento conjunto. Por lo tanto, entonces, no podría disponer esa persona de bienes que no le pertenecen totalmente, ya que al momento de la disolución le corresponde un 50% al cónyuge. Por eso, entonces, estos son los fundamentos por los cuales la partición por ascendiente no puede ser realizada sobre bienes gananciales por testamento, y en el caso de que quiera realizarse por donación, tiene que ser llevado a cabo a través de un acto conjunto de los cónyuges beneficiando a los descendientes, ¿sí?
No sé si esto queda claro. Esto requiere, entiendo que puede ser un poco más complejo porque requiere que ustedes tengan en claro conceptos anteriores, ¿sí? Es muy, muy, muy importante que ustedes tengan bien en claro órdenes sucesorios de la sucesión intestada, la concurrencia, ¿sí?, de esos órdenes sucesorios y cómo justamente se da esa concurrencia en el caso del cónyuge con los descendientes respecto entonces a los bienes propios y a los bienes gananciales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no solamente es importante para entender cómo funciona ese mecanismo, sino porque tiene aplicaciones sobre otros institutos, en este caso, bueno, como el tema de la partición. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende más o menos esta idea de cómo opera? Entonces, ahora lo vamos a profundizar sobre cada una de las posibilidades de un testamento perdón, una partición por testamento o una partición por donación en específico. Pero esto es importante porque esto aplica en general sobre la partición por ascendiente. ¿Se entiende algo de esto o no me entendieron nada? Sí, sí, está bien, profe. Yo tomé un Más o poco de menos. nota. Tomé nota, no sé, después lo voy a releer cuando terminemos. ¿Hay algo en particular que te resulte más complicado? ¿Hay algo en particular que tal vez quieras aclarar? No, no, porque O, se entendió bien con el ejemplo. Capaz, estaba un poco perdida, pero ya me quedó claro. bueno, genial. Si no, bueno, si no podemos utilizar la clase del martes que viene por si les queda alguna duda sobre esto una vez que estén un poquito más aceitados con el repaso general. En cuanto a la partición por ascendientes, tenemos que tener en cuenta que si la partición hecha por los ascendientes no comprende todos los bienes que se dejan a la muerte del causante, el resto se va a distribuir y dividir según las reglas legales. Es decir, se da la posibilidad de que una persona, por ejemplo, a través de la donación, diga, bueno, yo voy a partir todos los bienes que tengo respecto de mis herederos y lo hago a través de múltiples donaciones que hago en determinado momento de mi vida. Sin embargo, tal vez a medida que va pasando el tiempo, sigo incorporando bienes a mi patrimonio que no están dentro del marco de esa donación que yo hice en un momento de mi vida anterior. Con lo cual, frente a esta situación, entonces, esos nuevos bienes van a ser divididos y van a eventualmente entrar dentro de la sucesión y ser sujetos de una partición conforme a las reglas legales, porque no está previsto entonces la partición respecto de esos bienes que han sido incorporados al patrimonio de la persona con posterioridad. ¿Sí? Entonces, respecto de lo que podemos incluir todo, ¿sí? Y lo que no esté comprendido al momento de la muerte del causante, ahí vamos a utilizar las reglas legales generales para resolver qué hacemos con esos bienes y cómo se van a distribuir. También se da la posibilidad de que el ascendiente utilice o aplique la mejora respecto de alguno de sus descendientes. Entiendo que esto también ustedes lo han visto, pero saben que se da la posibilidad de que, además de la porción disponible que una persona tiene para poder hacer lo que quiera libremente a través de, por ejemplo, un testamento y quiera beneficiar a cualquier persona, puede utilizar esa porción disponible para beneficiar a alguno de los herederos e incluso puede utilizar un tercio de las porciones legítimas para beneficiar a algún heredero que esté sujeto o sea pasible de alguna limitación en cuanto a su capacidad. ¿Sí? Esto, de acuerdo a lo que establece el artículo 24.14, se da también esta posibilidad que se puede aplicar también al tema de la partición por ascendiente. ¿Sí? Entonces, en la partición el ascendiente puede mejorar a alguno de sus descendientes o incluso al cónyuge, dentro de los límites de la porción disponible, pero debe manifestarlo expresamente. ¿Sí? Incluso puede ir más allá de la porción disponible en los casos, como les decía, de por ejemplo, un hijo que tenga o que sufra alguna discapacidad. Entonces, frente a esa situación, puede incluso ampliar, ¿sí?, y mejorarlo yendo un poquito más allá de la porción legítima. Vamos a avanzar entonces. Vieron que yo les di dos grandes formas que había de hacer la partición por ascendiente. Vamos a empezar a analizar una de las modalidades, que es la partición por donación, que está regulada entre los artículos 24.15 al 24.20 del Código Civil y Comercial. ¿Cómo podemos empezar a conceptualizar esta partición por donación? Bueno, una idea o un concepto que podemos esbozar es que la partición por donación es el acto jurídico por el cual el ascendiente divide en vida y por sí mismo sus bienes entre sus descendientes con la conformidad de estos, ¿sí? Entonces, acá ya hay unas cuestiones que tal vez un poco ustedes
que están muy metidos en el tema sucesorio, muy metidos en que estamos hablando de que la persona ya falleció y que tenemos que resolver los conflictos que tenemos respecto a los herederos y cómo solucionamos los problemas que puedan tener entre ellos. Bueno, acá se da una situación particular porque hablamos de un supuesto en el cual la partición se realiza en vida del causante, ¿sí? A través de un contrato, a través de la donación. Por eso es necesario, y fíjese, y ahí se lo subrayo, ¿sí? Con la conformidad de esto, con la conformidad de sus descendientes. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con todas las formalidades necesarias para el contrato de donación. Contrato de donación que entiendo ustedes ya lo han estudiado, si no van a llegar a repasarlo, ¿sí? Pero es importante que ustedes tal vez en este sentido le den una vueltita, si no se acuerdan mucho del tema de donación, para ver cómo se instrumentaba. ¿Por qué? Porque vamos a combinar normas de la donación, ¿sí? Porque el contrato tiene que cumplir con los requisitos formales necesarios y exigibles para que tenga validez jurídica, con algunas particularidades en materia de partición. Pero se da entonces esta posibilidad. El mismo ascendiente divide en vida y por sí mismo sus bienes entre sus descendientes con la necesaria conformidad de estos. Esto es traslativo de dominio, ¿sí? Los descendientes son, en este caso, sucesores singulares porque la donación tiene efecto y virtualidad jurídica estando en vida la persona. Se convierten en herederos recién después de la muerte del ascendiente si aceptan la herencia y consolidan entonces, aceptando esa herencia, van a consolidado y establecido en vida por el causante a través de un acto jurídico como es, en este caso, a través de un contrato, como es la donación. Adquiere plenitud jurídica desde el momento del acto, ¿sí? Y esto es importante para después diferenciarlo, ¿sí? Con la contracara, que es la partición por testamento, ¿sí? Que claramente ya nos están marcando que va a tener virtualidad o efectos jurídicos en un momento distinto. Acá, en la partición por donación, la plenitud del acto jurídico se adquiere en el momento en que el acto se perfecciona, que el contrato queda perfeccionado, que tenemos oferta y que tenemos demanda que ha sido entonces consolidada a través de las formalidades que exige la ley para esto, sin encontrarse, entonces, no está supeditado a la apertura de la sucesión. La donación en sí se realiza en vida. La donación en sí, ese contrato, tiene efectos jurídicos y plena validez en vida, ¿sí? Lo que nos va a traer, ¿sí? Es consecuencias legales al momento de que ocurra el fallecimiento del causante en función de este acto que se hizo válidamente estando en vida la persona que va a convertirse o va a transformarse en el causante. Combina, y por esto es importante que para ustedes esté claro el contrato de donación, combina normas de la donación con la partición en sí. Es un poco difícil porque incluso a mí todavía me cuesta un poco entender la dinámica de esta posibilidad, porque tiene muchas idas y vueltas, ¿sí? Y muchos riesgos que pueden darse en el medio en cuanto sobre todo a el movimiento o la circulación que pueda haber de los bienes que fueron objeto de ese contrato, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, es una de las posibilidades que establece nuestro sistema para poder lograr la partición. ¿Qué elementos? Les decía, combina elementos, por un lado, de la donación, del contrato de donación, y por otro lado, elementos de la partición propiamente dicho. ¿Qué encontramos como elementos de la donación? Bueno, que es un acto jurídico entre vivos, ¿sí? Acá tenemos entonces plenamente, o sea, esto no es más ni menos que las características o los caracteres principales del contrato de donación. Es un acto jurídico entre vivos, gratuito, patrimonial, de carácter plurilateral, ¿sí? Es celebrado entonces por al menos 2 personas, de disposición, porque está transmitiendo entonces los bienes, de carácter formal, ¿sí? Entonces requiere cierta estructura, requiere cierta formalidad, y que puede estar sometido a ciertas modalidades, ¿sí? Puede estar sometido a ciertas particularidades, pero sabiendo o con la pauta del 1546 de que está prohibida, expresamente lo prevé este artículo, de que está prohibida la condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante. Es decir, esta donación no es que puedo establecer como condición, bueno, te hago esta donación y como estoy haciendo con esta donación la partición, recién quiero que tenga efectos a partir del momento en que ocurra mi fallecimiento. No se puede realizar así porque expresamente lo prohíbe el 1546. Si querés realizar un acto que tenga efectos a partir del fallecimiento, hace un testamento.
no hagas un contrato de donación, ¿sí? Esta es la idea entonces de este artículo 1546. Puedo someterlo a cualquier otra modalidad, no sé, puedo decir, te voy a donar la casa si te recibís de abogado. Ok, perfecto, eso puede ser una condición, o puedo someterlo a cierta modalidad, puede ser realizado. Ahora, no puedo decir, te voy a donar esta casa y vas a poder tenerla al momento en que ocurra mi fallecimiento. Eso es lo que prohíbe nuestro sistema. Y por otro lado, tiene elementos de la partición, como es el tema de respetar la igualdad de los lotes, ¿sí? Sabemos entonces que al momento de realizar la partición, tiene que tenerse en cuenta este principio de igualdad de los lotes, tomando en consideración la porción o el porcentaje que a cada uno de los herederos le corresponde en función de esa herencia. Respetando las legítimas, y esto es muy importante, ¿sí? El respeto de las legítimas es un elemento de la partición que lo vamos a tener en cuenta en la donación. Y si esas donaciones que realizaron en vida del causante no respetan las legítimas, bueno, vamos a ver ahora que tenemos los mecanismos legales propios del derecho sucesorio para utilizarlos contra esa donación, ¿sí? También tenemos el tema de las garantías entre los beneficiarios, es decir, entre quienes son beneficiarios de estas donaciones existe una garantía que deben justamente cumplir uno respecto del otro en cuanto a que efectivamente pueda llevarse adelante y cumplirse esa donación, y también entonces la acción de reducción que va de la mano, ¿sí? Con esta posibilidad, este derecho de que se respeten las legítimas para lograr entonces en definitiva cuando no se cumple, cuando no se respetan las legítimas, reducir, ¿sí? Esas donaciones y lograr entonces que el heredero que ha sido vulnerado o que no ha sido respetado en su porción legítima logre entonces satisfacer su derecho. Por eso tenemos elementos de los dos, o sea, elementos de dos distintos actos jurídicos que se combinan dentro de este instituto de la partición por la donación. Por un lado, entonces, elementos propios en sí del contrato de la donación, ¿sí? Y por otro lado, elementos de la partición que ahora vamos a desarrollar un poco más en específico, que son los que más nos interesan que ustedes puedan desarrollar en este caso. Partiendo de la base de que donación, ustedes ya lo han estudiado, con lo cual, si les queda algo medio flojito, denle una mirada, ¿sí? a los artículos de donación para que esto les quede, o por lo menos para que ustedes lo puedan entender mejor. En el caso entonces de la partición por donación, el 2415 nos habla de que no puede tener por objeto bienes futuros. Entonces, solamente vamos a poder realizar esa donación, solamente vamos a poder realizar ese contrato sobre los bienes que están presentes al momento en que se lleva a cabo. Los que adquieren el ascendiente después o los que no fueron incluidos formarán parte de la herencia y serán transmitidos a su muerte, y sobre ellos entonces aplicaremos las reglas legales generales de entonces transmisión, distribución y eventualmente partición de esos bienes. Puede ser hecha mediante actos separados si el ascendiente interviene en todos ellos. Es decir, no es necesario que sea en un mismo acto de donación que distribuya todos los bienes, sino que puede ir haciendo diferentes donaciones a lo largo de su vida en función de los bienes que va teniendo presentes sobre su patrimonio en ese momento, ¿sí? Entonces, de esa manera va a poder celebrar esta suerte de partición anticipada a través de la donación, pero solamente sobre los bienes que tenga en ese momento, no sobre bienes futuros. El artículo 2416 habla sobre los derechos que se pueden transmitir, y en este caso el donante puede transmitir la propiedad completa, es decir, la plena propiedad de los bienes donados, o puede transmitir solamente la nuda propiedad reservándose el usufructo. Es decir, acá dice, a ver, hay tanto conflicto entre mis descendientes, tal vez si yo ya le estoy donando el bien, tal vez me saquen a patadas y no me dejen quedarme en mi casa, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer en este caso, para quedarse tranquilo el donante, es decir, bueno, lo que hago es te transmito la nuda propiedad, pero me quedo con el usufructo del bien. O en su caso, te transmito la plena propiedad, pero me genero una renta vitalicia que me vas a tener que pagar, ¿sí? En función de ese bien que te estoy transmitiendo, para que en este caso no tenga que sufrir, digamos, privaciones o sufrir de problemas económicos a futuro. Estas son las posibilidades entonces de cómo se puede llevar adelante esta transmisión. Completo o en una parte solamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo o estableciendo una renta vitalicia en favor entonces del donante.
¿A través de qué forma? Vimos que la forma es un requisito importante, porque en este caso el 1552, que es propio del contrato de donación, establece específicamente, y esto ustedes ya lo saben, si no repásenlo, que específicamente establece que tiene que ser celebrado la donación por escritura pública cuando estamos celebrando actos vinculados a cosas inmuebles, muebles registrables o prestaciones periódicas o vitalicias. En estos casos, necesariamente, ¿sí? Es una forma solemne que establece en nuestro sistema para llevar adelante la donación. Tiene que ser celebrada ante escribano público si lo que estamos transmitiendo son bienes de estas características, cosas inmuebles, bienes registrables o prestaciones periódicas o vitalicias, ¿sí? Por eso entonces es importante la forma en que se lleva el acto, porque si no se cumple con esta forma, cae el acto en sí, cae la donación en sí. Y si me cae la donación en sí por un problema de forma, entonces también me va a hacer caer esa idea de partición anticipada que quiero hacer a través de esa donación. ¿Sí? No sé si me siguen en la idea de esto. Hablábamos entonces de uno de los elementos propios de la partición que vemos dentro de esta particularidad que se da con la donación, que es la acción de reducción. El 24.17 habla específicamente de que el descendiente omitido en la partición o el que nace después de que se realice la partición y obviamente antes o en el momento mismo de la muerte del causante, para que tenga entonces vocación sucesoria, y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su porción legítima, tienen entonces estas acciones de reducción, que son acciones propias de defensa de la porción legítima, para lograr entonces de esta manera que se respete su derecho y que se le incorporen bienes suficientes para garantizar su porción legítima. Entonces, el descendiente que no fue tenido en cuenta, que fue omitido accidental o deliberadamente, ¿sí? O el que ha nacido después, es decir, puede ser que la persona dice, bueno, voy a distribuir todo entre mis 4 hijos y resulta que después, vamos a suponer, se pelea, se divorcia, vuelve a formar una nueva familia y tiene otro hijo más, ¿sí? Entonces, lo distribuí con 4 hijos, con un cónyuge, pero resulta que después el cónyuge ya no es más y ahora estoy con otra persona con la cual tengo un hijo, ¿sí? Entonces tengo un nuevo descendiente y entonces hay que tenerlo en cuenta, este descendiente que tiene el mismo derecho que el resto de sus hermanos y por lo tanto tiene la posibilidad de plantear esta acción de reducción. O simplemente también alguno de los herederos no recibió el porcentaje o los bienes suficientes que representan el porcentaje que le corresponde dentro de su porción legítima. Frente a esta situación, entonces, pueden ejercer la acción de reducción con las particularidades propias que, si mal no recuerdo, ya hemos visto en materia de legítima, las acciones de protección de la legítima. Si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del causante suficientes para cubrirla. Es decir, vamos a poder utilizar esta acción siempre que no tengamos otra forma de solucionar el problema. Porque tal vez esa persona que realizó las donaciones cuando tenía 4 hijos, tenía un patrimonio de, vamos a suponer, $1 millón y le dejó $250.000 a cada uno de los hijos, pero ¿sí? Resulta que a lo largo de su vida sumó un patrimonio de $10 millones más. Entonces, ¿para qué vamos a ir a plantear acciones de reducción a esos herederos cuando tenemos patrimonio suficiente sobre el cual poder respetar nuestra legítima sin necesidad de afectar o tocar esas donaciones que se hicieron en vida? ¿Sí? Que poniendo un ejemplo súper exagerado, pero para que a ustedes les quede un poco más claro en definitiva la idea de esto, ¿sí? Si podemos solucionarlo de una forma sin afectar esas donaciones, que en definitiva es lo que quería hacer el causante en vida, entonces no las toquemos y solucionémoslo con los bienes que hay en la sucesión o dentro del acervo sucesorio para poder cubrirla. La acción entonces de reducción no prosperará cuando a la muerte del causante existan otros bienes bastantes para cubrir la porción que le corresponda a los herederos. En cuanto al valor de los bienes, ¿sí? Que cómo vamos y esto tal vez es uno de los aspectos más difíciles, ¿sí? Que van a poder encontrar sobre este tema que debo decirles, de acuerdo a lo que se ve por diferentes autores, es un tema que es muy difícil de encontrar en la práctica, ¿sí? Pero tiene que ver con una cuestión de cultura de nuestra sociedad, porque es un poco temerosa a poder llevar este tipo de actos en vida, sobre todo por las consecuencias que puede esto tenerse más adelante, ¿sí? Pero en definitiva,
puede darse este tipo de partición por donación. Y en cuanto a cómo computamos o cómo contabilizamos el valor de esos bienes que se hizo en una donación que se efectuó tiempo atrás, puede ser tiempo corto, puede ser tiempo muy largo, y en este sentido el 2418 dice que en todos los casos para la colación y el cálculo de la legítima se debe tener en cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, es decir, el valor del bien en el momento en que se hace la donación apreciado a valor constante. Con lo cual en nuestro país apreciar a valor constante algo que se hizo el año pasado ya es difícil. Imagínense algo que se hace con algunos años más de diferencia. Valor constante, ¿qué es? ¿Con qué pauta? ¿Con qué cláusula de actualización tomamos esto? Valor del mercado en el caso de los inmuebles, actualizaciones de acuerdo a pautas de institutos oficiales como el INDEC. Bueno, acá esto va a requerir del análisis judicial concreto y obviamente de la creatividad de ustedes como abogados para poder determinar concretamente cuál es ese valor constante en un país como el que estamos hoy por hoy. ¿Sí? Por eso les digo, esto va a ser tal vez lo más difícil porque es lo que más problemas nos está trayendo hoy en nuestro país con un nivel de inflación tan alto como el que tenemos. ¿Sí? Entonces, esto hay que, acá en este sentido, no hay una pauta concreta, clara, sobre cómo considerar, o para cada bien en particular, cómo considerar esa pauta de actualización, porque no la tenemos ni siquiera para el tipo de cambio. Entonces, esto es lo que ustedes tal vez un poco de trabajo les puede llegar a generar si se encuentran con un caso de este estilo. Pero la idea de este artículo es que tengamos en cuenta el valor que tenía ese bien al momento de realizar la donación, traído, ¿sí?, conforme actualización al momento en que se analiza. Esa sería la idea de esta normativa, difícil en cuanto a la práctica, pero bueno, es la idea en sí, y que es la idea más justa, en definitiva. Lo que pasa que el problema lo tenemos nosotros en nuestro sistema económico a los fines de poder tratar de traer valores con los conflictos económicos que tenemos, con los conflictos inflacionarios que tenemos, traerlo actualizado, ¿sí?, hasta el momento en que se está analizando. ¿Y cómo se miden los efectos de acuerdo a esta partición? Estos efectos, ¿sí? Hay efectos que se dan en vida del causante y otros que se dan con posterioridad. Pero los efectos en vida del causante, por un lado, está el tema de la irrevocabilidad de la partición. En definitiva, es la irrevocabilidad de la donación. ¿Por qué? Porque el acto se perfecciona con la aceptación por parte, entonces, de los beneficiarios de esa donación. Si entonces tenemos la oferta concertada a través de las formas que establece nuestro sistema para la donación y la aceptación, que también en su caso tiene que ser concertada con una forma específica dependiendo del tipo de donación que se esté llevando a cabo, pero si los conjugamos entonces los dos, desde ese momento, estando en vida el causante, es que opera entonces el efecto jurídico de la donación. Con lo cual, ¿sí?, esta transmisión singular de los bienes ya opera estando en vida el causante. ¿Sí? Por eso es que este efecto de transmisión se da en vida mismo del causante, en sí, por el efecto propio de la donación. Respecto de las deudas que pueda llegar a tener el donante, si es una partición parcial, no estarían en principio a cargo de los beneficiarios, pero sí si es una partición total. ¿Sí? Esta es una diferenciación que se hace respecto de cómo son esas deudas teniendo en cuenta qué tipo de partición se está llevando a cabo. Porque si no se distribuyen todos los bienes que forman parte de ese acervo sucesorio, entonces con el remanente de esos bienes que no están planteados dentro de la donación, deberán cubrirse entonces las deudas en la medida, obviamente, que esto sea posible. Si no, eventualmente habrá que ir planteando reducción sobre esto a los fines de atacar esto de acuerdo a la oponibilidad o no que haya sobre los acreedores. Pero en principio, si la partición es parcial y queda afectado entonces una porción de ese acervo hereditario, no tendrían en principio que hacerse cargo de las deudas del donante. Y después tenemos la garantía. En este caso, como les decía, sí se debe garantía de evicción entre los descendientes, ¿sí? Entre ellos mismos descendientes hay garantía respecto de evicción o vicios redhibitorios. La garantía de evicción, ustedes creo que algo de esto ya tienen en claro, pero lo recordamos, la garantía de evicción tiende a asegurar la existencia y legitimidad del derecho transmitido y extendiéndose a toda turbación del derecho total o parcial que recae sobre el bien o los bienes o los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad. En definitiva, a lo que aspira esto es a que
quien reciba esos bienes no pueda verse perjudicado por el accionar de un tercero que tenga un mejor derecho sobre ese bien respecto de la persona que en este caso ha sido el donatario, el beneficiario de esa donación. Si esto ocurre, entonces los demás descendientes van a tener que colaborar, que prestar esta garantía para que esa persona que ha sido beneficiada con la donación no vea afectado entonces la porción que como heredero le corresponda y de esta manera poder garantizar su derecho y garantizar su crédito. Puede reclamarse incluso esta garantía antes de la apertura de la sucesión, desde que esta evicción se produce. ¿Por qué? Porque el acto, la donación, queda perfeccionado en vida del causante. Y por lo tanto, en función de que el acto tiene plenos efectos jurídicos en vida del causante, la garantía también opera desde el momento en que ese acto produce los efectos, ¿sí? Esto es una de las características que va a diferenciarse respecto de la partición por testamento, que ahora vamos a ver un poquito más sobre este tema y lo vamos a diferenciar en el tema de esta garantía de evicción que tienen que darse. Esto está regulado en el artículo 24.19. Respecto del donante, la garantía de evicción se debe solo en los casos previstos en el artículo 1556, que tiene que ver, ¿sí?, con los casos en los cuales el donante tiene que garantizar entonces esos derechos frente a los donatarios propios del contrato en sí de la donación, ¿sí? Es decir, el donante tiene cierta garantía de evicción, de acuerdo al 1556, que cubrirle respecto de los donatarios, para que no puedan verse entonces privados del derecho que se les está transmitiendo. Pero además de esta garantía que tiene que cumplir el donante, llámese donante entonces futuro causante, también existe garantía entre los descendientes. ¿Por qué? Porque los descendientes sí conforman, ¿sí?, o son parte del mismo orden sucesorio, es decir, los descendientes tienen todos el mismo derecho en función de esa sucesión, y por lo tanto, si acá operamos a través de esta donación una partición, tienen derecho a que los demás garanticen la porción que a este heredero le correspondía a través de esta donación. Porque si no, si se ve perjudicado, en este caso, por un derecho de un tercero, que tiene un mejor derecho sobre ese bien que se le transmitió, vería perjudicado su derecho sucesorio y por lo tanto tiene la posibilidad entonces de reclamarle a los demás herederos para que colaboren y ayuden en función de respetar la porción que a este heredero perjudicado le corresponde. Y también tenemos efectos en materia de partición por donación después del fallecimiento del causante. Si a la muerte del causante no dejó bienes al descendiente, entonces ese descendiente solo tendrá los derechos que ya tenía cuando aceptó la donación. Distinto es si a la muerte del causante sí deja bienes al descendiente, entonces este puede optar por renunciar a la herencia, pero en este caso conserva los bienes recibidos en la donación, si no se viola la legítima, si se respeta la legítima, o aceptar la herencia conservando los recibidos por donación, siempre que no afecte la legítima de los demás coherederos. Entonces acá hay que ver, entonces, después de la muerte del causante, si los bienes que se han donado son los únicos bienes que estaban dentro del patrimonio del causante, o si además de los bienes donados hay otros bienes que se fueron incorporando, o que incluso tal vez la persona en vida no quiso distribuir todos sus bienes, sino que solamente hizo donación de alguno de esos bienes. Entonces ahí vamos a tener que diferenciar, una vez que ocurre el fallecimiento de esa persona, si no hay más bienes, entonces bueno, tendrá los derechos que ya tenía al momento de aceptar la donación. Si hay otros bienes, va a obtener la posibilidad o de renunciar a esa herencia, pudiendo conservar los bienes que fueron donados en vida, o aceptar esa herencia, entonces manteniendo los bienes donados e incorporando los bienes que los demás bienes que hayan quedado dentro de ese patrimonio hereditario, siempre y cuando, ¿sí?, respete las porciones legítimas correspondientes, dependiendo de la cantidad de herederos que haya y dependiendo entonces también de cuánto tenga disponible esa persona para poder distribuir como quiera. Entonces, estos son los efectos que se pueden dar, y que acá es lo difícil y tal vez lo complicado para ustedes poder entender, que esta partición por donación tiene la particularidad de tener efectos dobles.
tiene efectos, por un lado, propios de la donación, que se producen en vida del causante, con algunas mezclas en sí de los aspectos particionarios, como por ejemplo la garantía de edicción, ¿sí? La garantía de edicción que se da no solamente del donante al donatario, sino también de los donatarios entre sí, por este rol o esta característica de ser herederos, y que se pueden exigir incluso estando en vida el causante. Esta es una de las particularidades que tiene, y después los efectos en sí, una vez que ocurre el fallecimiento del causante, que dependerá de si dentro del patrimonio estaba solamente lo donado o si tenemos otros bienes más que son susceptibles de entrar dentro del patrimonio o del acervo hereditario. Finalmente tenemos la posibilidad de la revocación de esta donación, de esta partición por donación, que puede ser revocada, dice el 2420, puede ser revocada por el ascendiente con relación a uno o más de los donatarios, en los casos en que se autoriza la revocación de las donaciones y cuando el donatario incurre en actos que justifican la exclusión de la herencia por indignidad. Es decir, entonces, donante, así como puede revocar una donación, también entonces puede revocar una donación que se hizo con la finalidad de que sea la partición por donación. ¿En qué casos? En los casos que prevé el 1569 y 1571, que son los casos de la revocación de las donaciones, ¿sí? Por eso les insisto que van a tener que repasar un poquito más el tema de donaciones, que son, por ejemplo, inejecución de los cargos o ingratitud por parte del donatario, en caso de habérselo estipulado expresamente por la supernacencia de hijos del donante, son algunos de los supuestos en los cuales puede dar lugar a la revocación de la donación, ¿sí? De acuerdo a lo que establece la normativa ligada al contrato de donación. Pero también cuando el donatario incurre en las causales de indignidad. Indignidad que ustedes, entiendo, ya han visto, si no las causales están en el 2281, repásenlas porque las causales de indignidad se toman y son muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Partiendo de la idea así, de que el principio de esto es la irrevocabilidad. Entonces, tenemos como regla general la irrevocabilidad. Se da la posibilidad de que entonces el donante pueda revocar esta partición por ascendiente, lo pueda revocar en estos casos específicos que prevé la ley. Son casos, o sea, son normativas de reenvío, o sea, nos manda a las normas de revocación de las donaciones o nos manda a los supuestos de indignidad del 2281, pero son solamente esos los casos o las posibilidades que se dan de revocación. Tiene que estar justificado, entonces, el motivo por el cual se da esta posibilidad de que el mismo donante revoque esa donación. Recapitulando, ¿sí? Y a modo de síntesis, para que tal vez a ustedes este tema les quede un poquito más claro, la partición por ascendiente puede ser por donación o por testamento, dijimos. En el caso de la partición por donación, específicamente que estamos viendo, es el contrato en virtud del cual el ascendiente divide su herencia futura en todo o en parte entre sus descendientes o entre estos y el cónyuge, en los casos en que es procedente, en la proporción y con los requisitos legales que así se exigen. Las partes, entonces, en este caso, son por un lado el donante, que es el ascendiente, y los donatarios, que son los descendientes, y o el cónyuge con vocación hereditaria. Acuérdense, entonces, que va a depender mucho de el cónyuge, qué tipo de régimen económico incluya y qué tipo de bien esté dentro de ese patrimonio a los fines de plantear la posibilidad de esta partición por ascendiente en relación al cónyuge también, ¿sí? Teniendo en cuenta que todos tienen que conservar la vocación sucesoria. En caso de que se trate de bienes gananciales y los cónyuges se encuentren sometidos al régimen de comunidad, la donación requiere el consentimiento de ambos cónyuges, ¿sí? Solamente van a poder llevar adelante esta donación si están los dos de acuerdo en función de realizarle entonces la donación a uno de los hijos o algunos de los hijos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Cuál es la esencia de esta partición por donación? Básicamente es o prevé la posibilidad de realizar un pacto sobre herencia futura, en concreto, ¿sí? Es decir, estamos realizando una partición anticipada sobre los bienes que integran o conforman esa futura herencia, pero de acuerdo a lo que tenemos dentro del patrimonio de esa persona hoy por hoy, ¿sí? Conteniendo todos los requisitos para su existencia referidos al objeto y a los sujetos, siendo además entonces un acto bilateral y en principio irrevocable, salvo de los supuestos o los casos que ya habíamos analizado. La propiedad entonces de los bienes se transfiere a los donatarios en forma irrevocable. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? La transferencia se da desde el mismo momento en que se perfecciona ese contrato. Los destinatarios de la partición son donatarios y se requiere su aceptación, ¿sí? Para formar en definitiva las dos partes, las dos voluntades de ese contrato.
El derecho a ejercer la acción de reducción después de la muerte del causante subsiste. Vimos que esta acción de reducción opera como una forma de protección de la legítima para los casos en los que los herederos hayan sido omitidos o no hayan sido tenidos en cuenta o hayan sido beneficiados de una porción menor a la que les corresponde. Tienen que colacionarse las donaciones anteriores realizadas a los donatarios. Tenemos que traer a cuento y tener en cuenta por parte del ascendiente al momento de llevar adelante las donaciones, aquellas donaciones que haya hecho con anterioridad a los fines de que justamente no sean afectadas las porciones legítimas de cada uno de ellos, y vimos que había entonces garantía de evicción entre los herederos adjudicatarios, no solamente la garantía de evicción propia del contrato de donación del donante a los donatarios, sino entre los donatarios mismos en sí, en función de formar parte o de integrar la herencia como justamente herederos. Este contrato tiene por objeto un contenido más amplio que la donación, ya que habíamos visto que puede incluir todos los bienes, ¿sí?, dentro del patrimonio de una persona, y no solamente cosas, como está previsto el contrato de donación en sí. Por eso es más amplio, ¿sí?, se da la posibilidad de que esta partición se haga sobre la totalidad de los bienes que forman parte del patrimonio de la persona y no únicamente sobre cosas específicas como comprende o como establece el contrato de donación, ¿sí?, sino que acá incluso afecta o puede afectar bienes inmateriales. Solo puede contener los bienes que se encuentran en el patrimonio del donante al realizar la donación, no se pueden incluir bienes futuros, ¿sí?, eso ya lo habíamos visto también, y el donante puede incluir todos los bienes existentes en su patrimonio o una parte de ellos. No está obligado, ¿sí?, si bien tiene la posibilidad de hacerlo sobre todos los bienes, no está obligado a realizar donación de la totalidad de su patrimonio. Puede ser donación de lo que quiera, ¿sí?, y dejar el resto para que se distribuya respecto o conforme las reglas legales correspondientes. La forma, el código no lo dice expresamente, la doctrina considera que debe regirse por el contrato de donación, que eso un poco ya lo vimos también, esto es a modo simple de repaso. Las formas, vimos que para el contrato de donación había formas específicas dependiendo del tipo de bien que se esté sobre el tipo de bien que se esté llevando a cabo ese contrato. Estamos con poco tiempo, pero vamos a ver si podemos analizar un poquito de la otra forma, que a mi gusto es un poco más sencilla que la partición por donación porque es menos rompecabezas que el sistema anterior, ¿sí?, de la partición por donación, que me conjuga o me complementa actos que se celebran en vida del causante para que tengan efectos después, es un poco más complejo. En tanto que la partición por testamento es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque el testamento, si bien se hace en vida del causante, recién sabemos que va a tener efectos una vez que ocurra la muerte de la persona. Con lo cual, la partición que haga la persona en ese testamento va a tener efectos recién a partir del momento en que ocurra su fallecimiento y por lo tanto no va a tener los mismos efectos en vida, ¿sí?, de la persona como vimos con la partición por donación. Esto está regulado en los artículos 24-21 al 24-23. Estamos hasta acá porque capaz que sigo avanzando, les quedó alguna pregunta sobre el tema anterior. ¿Tienen alguna pregunta? Entiendo que muchas, tal vez esto soy consciente de que les puede resultar un poco difícil de entender si no hacen un repaso previo del contrato de donación, ¿sí? O sea, incluso mismo para mí también es necesario, cuando preparé la clase, es necesario hacer un repaso, por lo menos una lectura, aunque sea rápida, de las normas del código del contrato de donación para que ustedes las recuerden de lo que ya han estudiado en contratos, y a los fines entonces ahí sí, de poder traerlo a cuento y compararlo en función de el esquema en el que estamos parados hoy de las sucesiones y qué diferencias y similitudes incluso tienen en uno y otro caso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta en particular de lo anterior. Si no, sigo. Nos estamos quedando con poco tiempo. Nos queda ver alguna cosita todavía. ¿Qué entiendo? ¿Que el silencio otorga? Sí. Sí, muy bien. No, al menos a mí me quedó claro. Bien, bien. Pero bueno, genial. Igualmente, como siempre, después les subo el PowerPoint para que lo repasen. Me parece que el PowerPoint está bueno porque va al núcleo de los temas, o sea, se desarrolla mucho de los artículos del código, pero me parece que está bueno para que ustedes, con los colores y todo, les llame la atención sobre los aspectos más importantes. Obviamente van a tener que leerlo sobre algún material para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque tal vez algún aspecto que yo pongo más énfasis a ustedes les resulta más sencillo y algún otro aspecto necesitan mayor explicación para poder entenderlo.
o como mínimo van a necesitar un código comentado para ir leyendo los artículos y ver los comentarios a cada uno de los artículos. Si lo pueden tratar desde algún manual o algún material un poco más completo, mejor, para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? No es un tema difícil una vez que ustedes entienden cómo se desarrolla, cómo se plantea la idea de este instituto, ¿sí? Pero entiendo que de primera mano puede resultarles un poco chocante. Entonces, por eso son algunas recomendaciones, tómenlas o déjenlas como ustedes prefieran. Bien, vemos un poco la partición por testamento. La partición por testamento tiene lugar cuando el testador entonces ha dividido los bienes en su testamento, determinando la composición de cada hijuela y su correspondiente beneficiario. Es decir, el mismo causante en su testamento lo que hace es establecer cómo se va a distribuir los bienes que forman parte de su patrimonio, ¿sí? Los bienes que van a formar parte de esa herencia. Dice directamente, no es que está instituyendo un heredero, sino que dice, en función de mis herederos, yo quiero que cada uno de estos reciba tal bien, tal bien, tal otro bien, tal otro bien, ¿sí? Es decir, específicamente determina quiénes son los que se van a atribuir esos bienes y cómo se va a formar esa hijuela. El bien o los bienes concretos se señalan con el fin de hacer la división, no para instituir heredero en cosa cierta, ni para otorgar legados. No estoy estableciendo un legado, no estoy queriendo que un bien sea beneficiado una persona, es decir, no quiero que ese bien en particular lo reciba la persona por fuera de su herencia o en función de la porción disponible, sino lo que estoy haciendo con el testamento es estableciendo la modalidad de distribución de la masa hereditaria. No estoy alterando, no estoy afectando en sí, no estoy beneficiando por demás a nadie, sino que estoy estableciendo cómo van a distribuirse los bienes que conforman esa masa hereditaria. Y acá tal vez es lo que habrá que ver cómo está redactado ese testamento para ver si efectivamente el causante lo que quiso hacer es esta partición por testamento o está queriendo beneficiar por encima, ¿sí? O está beneficiando con algún bien o bienes en particular a un heredero por encima de la herencia que le corresponde, siempre, por supuesto, respetando la porción disponible y, por lo tanto, las porciones legítimas de los herederos beneficiarios, ¿sí? Entonces, acá hay que analizar bien y entender y ver en el caso concreto qué es lo que está queriendo hacer el causante. Si está queriendo hacer un legado, si está queriendo transmitir un bien particular en función de la disponibilidad que tiene sobre esos bienes, sobre su parte disponible, o si lo que está queriendo es hacer esto que tiene que ver con determinar el modo en que se va a repartir los bienes de la herencia, ¿sí? Eso es lo que conforma la partición por testamento. En el 24-21 habla de que la partición hecha por testamento es revocable por el causante y solo produce efectos después de su muerte. Es decir, acá nos marca en qué momentos produce efecto esta partición. Distinto, y ya tenemos una comparación con la partición por donación. La partición por donación vimos que tenía efectos desde el momento mismo en que ese acto se perfecciona. Acá la partición solo va a producir efectos después de la muerte del causante porque viene ligado al acto sobre el cual se materializa, que en este caso es el testamento. Y sabemos que el testamento produce efectos después de la muerte del causante, ¿sí? Y como tal, como la propia naturaleza del testamento en sí es esencialmente revocable, justamente se da esta posibilidad. Esta partición la puede revocar el causante como quiera, porque justamente tiene que ver con esa naturaleza propia del testamento que es su esencia revocable, porque lo que queremos es que se mantenga la última voluntad del causante. Por lo tanto, va a ser susceptible de ser modificado de acuerdo a las vías de revocación propias para los testamentos. La enajenación posterior al testamento de alguno de los bienes incluidos en la partición no afecta su validez sin perjuicio de las acciones protectoras de la porción legítima que pueda corresponder. Este párrafo me resultó tal vez un poco difícil de entender cuando lo leí por primera vez, pero después me di cuenta de lo que está queriendo este párrafo transmitir tiene que ver con la enajenación propia de alguno de los bienes que formaron parte de esa partición. Es decir, vamos a suponer que el causante dice a través del testamento, bueno, quiero que la casa le quede a mi hijo Juan y quiero que, no sé, la camioneta, el auto y el camión le quede a mi hija Sofía, suponiendo en este caso que valgan lo mismo los dos, ¿sí? Y resulta que el causante vendió el camión y vendió el auto, ¿sí? Entonces, esas enajenaciones posteriores al testamento, de los bienes que están incluidos en la partición, no afectan la validez. ¿No afectan la validez de qué? De la partición que está queriendo realizar el causante. No está afectando la validez, pero esos bienes ya no están, no forman parte dentro de ese patrimonio. Con lo cual, ese heredero, entonces, que vio mermada su porción y que por lo tanto está siendo afectada su legítima,
tendrá entonces las acciones protectoras de la legítima para ir justamente a tratar de compensar, ¿sí?, las porciones correspondientes y que eventualmente entonces se respete su legítima y se mantenga la igualdad entre los herederos. Esa sería la idea. Entonces, de este artículo. Lo que no, entonces, si yo transmito bienes que formaron parte de la partición, no se afecta en sí la partición en su totalidad, pero tengo las medidas, las vías, digamos, las herramientas legales necesarias. ¿Para qué? Para que mi derecho, mi porción y el porcentaje que me corresponde, de acuerdo a lo que establece la ley, se respete a través, en este caso, de las acciones de protección de la ley. Los beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto acuerdo por unanimidad, ¿sí? Entonces, el segundo párrafo tenía que ver con esta posibilidad, entonces, de las acciones del ejercicio de las acciones propias de protección a legítima, como por ejemplo la acción de reducción, y finalmente nos dice de que tenemos que respetar lo que dice el causante, salvo autonomía de voluntad, salvo acuerdo unánime. Si estamos todos los herederos de acuerdo de que la partición que hizo el abuelo la hizo una noche que tenía un par de copas de más, ¿sí? Si estamos todos de acuerdo y vemos que eso no sirve, entonces sí, la ley prevé la posibilidad de que en esa manera podamos ir por fuera, entonces, de ese sistema y utilizar otra forma de partición diferente, renunciar a ese esquema de partición. Pero para esto tienen que estar todos de acuerdo. Si alguno de ellos no está de acuerdo, entonces hay que respetar esa partición que hizo el causante. ¿Cuál es el objeto de esta partición? ¿Qué bienes comprende? En principio comprende todos los bienes del causante, pero puede ser parcial, al igual que en la partición por donación. Es decir, puede ser que el causante del testamento se refiera solamente a alguno de los bienes y no a todos los que forman parte del acervo sucesorio, con lo cual el resto también se va a partir de acuerdo a las normativas legales. Puede ser realizado a través de cualquiera de las formas válidas para llevar adelante un testamento, ¿sí? Es requisito, sí, que se cumpla con una forma testamentaria. Así como vimos en la partición por donación, tiene que cumplirse con los requisitos formales propios de la donación, acá también es necesario cumplir con los requisitos, ¿sí?, de base del acto jurídico que sustenta esta partición, en este caso el testamento. Los efectos de este tipo de partición, en el 24-22 habla de que la partición por testamento tiene los mismos efectos que la partición por los herederos, ¿sí? Es decir, produce los mismos efectos, y tengan en cuenta esto, que la partición, en cualquiera de las dos formas que se haga, la partición por el mismo testamento o la partición que hagan los herederos, es declarativa y no traslativa de derechos. Cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela. Es decir, y vuelvo al principio, ¿se acuerdan de esa flecha que vimos de la muerte del causante de la partición? ¿Sí? Es decir, la partición pone fin al estado de indivisión, la partición pone fin a toda la administración que vimos en las clases pasadas, y la partición me hace adquirir los derechos de ese bien como si los hubiese obtenido directamente del causante, ¿sí? Es decir, por esto es declarativa y no traslativa. No opera entonces el traslado del dominio de esos bienes por parte, ¿sí?, en el momento en que se efectúa la partición, sino que me los remonta al momento en que se produjo la muerte del causante, con lo cual los obtengo directamente del causante. Esto es una ficción legal que se interpreta a los fines de lograr entonces la transmisión por parte directa del causante y no en función ni de la comunidad hereditaria ni de ninguno de los demás herederos, sino que opera la transmisión de esos bienes, consolida esa idea que teníamos al principio de que la transmisión hereditaria sucedía en el mismo momento del causante, se consolida a partir de este carácter declarativo de la partición que se produce en la partición por testamento, al igual que en la partición que haya sido realizada por los herederos. También se da la garantía de evicción, en este caso en la partición por testamento, en el 24-23, que dice que los herederos se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes comprendidos en sus lotes. La existencia y legitimidad de los derechos transmitidos se juzga al tiempo de la muerte del causante. La primera parte es igual a la partición por donación, es decir, que hay garantía de evicción entre los mismos herederos. La diferencia está en el marco temporal, ¿sí? En el marco temporal, ¿por qué? Porque en este caso, la existencia y legitimidad, es decir, lo que deben garantizar los herederos en cuanto a que existe y que efectivamente tenga la posibilidad de recibir esos bienes, el heredero beneficiario en este caso de esa partición por testamento, se juzgan al momento o al tiempo de la muerte del causante.
distinto, diferente a la partición por donación, por la naturaleza propia del instituto en sí. ¿Por qué? Porque teníamos perfeccionado el acto en vida, y desde el mismo momento que está perfeccionado el acto es que esta garantía de evicción se mantenía. La garantía entonces de evicción, en el caso de la partición por testamento, se debe desde la muerte del causante, mientras que en el otro, la garantía de evicción se debe desde que el acto queda perfeccionado, ¿sí? Entonces, si bien en los dos casos hay garantía, operan desde momentos distintos, ¿sí? Que son propios en sí, o sea, son lógicos en función del instituto al cual responden. Por un lado responden al contrato de donación y por otro lado responden al acto de última voluntad del testamento, que tiene efectos jurídicos a partir del momento de la muerte del causante, ¿sí? Esto es importante entonces para que ustedes entiendan esto, repasen por las dudas los artículos 1044 a 1050 que tienen que ver con el tema de la garantía de evicción también, como para que a ustedes les quede un poquito más claro esto. Si está todo claro hasta acá, entonces muchas gracias por el tiempo que me han prestado, espero que les vaya muy bien en el parcial. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta para hacer sobre estos temas o alguno de los que vimos hasta ahora. Creo que estamos bien con el tiempo. La próxima clase no tiene tema asignado, así que la próxima clase sería por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta para hacer o quieren ver algún tema en particular. Creo que incluso también tienen algunas clases más de repaso con los otros profes. Así que no sé cómo están hasta acá, si están muy asustados, ya falta poco para el parcial o vienen bien. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si este tema quedó claro, si quieren que veamos algo más de esto, si no, ya nos encontramos la próxima. A mí me quedó bastante claro, doctor. Bien, bien, buenísimo. ¿Quedó finito? ¿Cómo era? Ese era el compañero Facundo, creo que decía, quedó Facundo. finito. Mira, Facundo, pensé que había sido vos, no fue Facundo. Facundo que no estaba. quedó finito. Quedó finito. Bueno, genial. Bueno, les subo entonces el PowerPoint. Creo que, no sé si alguno lo vio, pero me parece que están las grabaciones de las clases anteriores y también del resto de los profesores. Traten en lo posible de no estudiar únicamente de PowerPoint y de grabaciones, ¿sí? Agarren algún material bibliográfico, de los recomendados por la cátedra o el que ustedes quieran, en la medida que sea sobre la base de un código civil comercial nuevo, es decir, a partir de 2015 en adelante. Y bueno, espero que les vaya muy bien. Nos estamos viendo entonces en la próxima. Muchas gracias, profe. Gracias, De doctor. nada, hasta luego. Chao, Chao, buenas muchas tardes. gracias. Chao.